Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Mesa. Soy supervisor del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Dirección de Servicios de Salud Maule y actual referente del sistema de tecnovigilancia de la misma dirección. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el sistema de gestión de calidad en los establecimientos de salud, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirven los sistemas de gestión de calidad o para qué nosotros lo utilizamos en los establecimientos? Esta gestión de calidad a nosotros nos ayuda a educar a las organizaciones en la gestión de la excelencia en el desempeño de los procesos clínicos, ¿ya? Y dentro de los procesos clínicos nosotros tenemos servicios de apoyo que en el fondo nos ayudan a completar las tareas y a entregar las prestaciones con mayor seguridad, ¿ya? Entonces engloba también de manera integral lo que son procesos clínicos y servicios de apoyo. Ahora, ¿cuáles son los principales enfoques que nosotros le deberíamos dar a la gestión clínica? Perdón, a la gestión de calidad, son el mejorar los niveles de rendimiento de los procesos clínicos y sus actores, identificar y reconocer el modelo de gestión de calidad asistencial que tiene que seguir la institución, también identificar, ¿cierto? Y compartir las mejores prácticas, principios y estrategias de gestión de calidad. Tenemos que definir un marco integrado de calidad que englobe cierto recurso humano, que englobe el área de procesos clínicos, que englobe el área de infraestructura, que englobe el área de servicios de apoyo, ya en el fondo para obtener cierto los mejores resultados. Definir también cuáles van a ser las herramientas de evaluación que nosotros vamos a utilizar en el fondo para medir los esfuerzos que se realizan en la atención y obviamente obtener la mejora continua de estos procesos. Estas herramientas que nosotros vamos a definir las vamos a ver más adelante, como pueden ser, por ejemplo, la elaboración de las políticas de calidad, la elaboración del programa, elaboración de protocolos, elaboración de procedimientos, elaboración de indicadores, etcétera, ¿ya? Y obviamente que si yo quiero saber en el fondo cómo estoy, ya en el fondo, si establezco parámetros a medir, si establezco procedimientos seguros, tengo que saber claramente, en el fondo, cómo estoy. Y para eso, yo elaboro informes de retroalimentación. Ya estos informes de retroalimentación van a responder, obviamente, al programa de calidad, a las actividades que yo genere, a los indicadores que me proponga, ¿ya? Y a la meta que me esté planteando o el objetivo principal de mi programa. Todo lo anterior a nosotros nos sirve para trazar el rumbo que nosotros queremos seguir. ¿Ya? Nosotros puntualmente en lo que es salud y en lo que es instituciones públicas de atención de salud, establecemos políticas o la guía, en el fondo nuestro barco guía, siempre va a ser la política de calidad, la política y el programa, ¿ya? La política y el programa en el fondo nosotros nos van a entregar el rumbo que queremos seguir y dentro de esto, ¿cierto? Nosotros vamos a poder establecer actividades, vamos a poder establecer metas, objetivos medibles y obviamente eso es lo que nosotros vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Ahora, el sistema de acreditación de prestadores institucionales de salud en nuestro país al menos requiere, o en el fondo establece, que los establecimientos deben contar con definiciones claras, ¿cierto? Y explícitas, directas, del trabajo que van a realizar, ¿ya? Y esto tiene que ser avalado, tiene que estar en el fondo plasmado en la política de calidad y en el programa, ¿ya? Y esto tiene que ser claro. Ahora, ¿qué nosotros vamos a entender por política de calidad? La política es la declaración formal de los principios generales de la organización o del establecimiento, ¿cierto? Para un área determinada. Por ejemplo, hay una política de recursos humanos, tenemos una política de responsabilidad social, pero en este caso puntual, nosotros vamos a establecer una política de calidad asistencial, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esta política? Nos va a marcar el camino y la dirección que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta área puntual de calidad. ¿Ya? La política se elabora con el fin, ¿cierto?, de que se aplique a largo plazo y va a guiar el desarrollo de las normas y de los criterios más específicos que nosotros vamos a establecer en nuestro establecimiento. ¿Qué tenemos que considerar nosotros para la elaboración de la política? Tiene que ser adecuado a los propósitos que tiene la dirección, ¿ya? Las direcciones de los establecimientos, obviamente que cuando llega un nuevo director, tiene un rumbo o una tarea puntual que él quiere implementar o cumplir en su establecimiento. Por lo tanto, la política debería responder a ese trabajo que tiene la dirección, ¿ya? Tiene que estar basada en elementos estratégicos, sí o sí, como la visión del establecimiento, los valores de la institución y la misión de la institución, ¿ya? Y también
esta visión, esta misión y la dirección a la que le quiere entregar la dirección del establecimiento tiene que traducirse en actividades y objetivos claros que puedan ser medibles a largo plazo en el establecimiento, a largo y corto plazo en el establecimiento, ¿ya? Nosotros lo traducimos en acciones. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para la elaboración de esta política? Idealmente la política tiene que dar una respuesta a tres preguntas. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué queremos lograr en la institución desde la perspectiva de la política de calidad? ¿Y cómo se trabajará? Ahora, ¿a qué nos dedicamos? Siempre va a ser necesario, ¿cierto?, partir por definir claramente a qué se dedica o la razón de ser de la institución. En este caso puntual, nosotros, como somos funcionarios de salud, nuestra función o a qué nos dedicamos es entregar atenciones de salud. Ahora, ¿cómo las queremos entregar? ¿Qué queremos lograr en la institución desde la perspectiva de la política? Si ya sabemos que queremos entregar atenciones de salud, perfecto, ahora definamos cómo la queremos entregar. Y para eso damos respuesta a la pregunta que queremos lograr. ¿Cómo la vamos a entregar esta atención de salud? De manera segura y de calidad, ¿cierto? Nuestro objetivo va a ser también, por ejemplo, disminuir el riesgo asociado a la asistencia en salud, optimizando la seguridad de las atenciones. Y, por ejemplo, también nuestro fin puede ser implementar un plan de gestión de calidad en la salud que permita garantizar la satisfacción del usuario. Entonces, primero yo defino qué es lo que hago, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero entregar? ¿Cómo lo quiero entregar? Y luego doy respuesta a cómo se trabajará. Si ya sé que quiero entregar atenciones de salud y que las quiero entregar de manera segura y de calidad, perfecto. ¿Cómo lo voy a trabajar? Y en este caso, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer implementando la mejora continua en la gestión de la institución, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Acreditación, siguiendo los lineamientos, ¿cierto?, de algún principio de calidad y seguridad establecido por algún modelo particular, puede ser modelo extranjero, ¿cierto?, como el de la Young Commission, puede ser los lineamientos del Ministerio de Salud, puede ser los lineamientos de los departamentos de calidad de los servicios de salud respectivos, etcétera. Ahora, cuando nosotros elaboramos una política de calidad, tenemos que responder también al qué somos, qué queremos ser y cómo lo vamos a lograr, ¿ya? Para esto, nosotros vamos a trabajar con lo que se denomina programa de calidad asistencial. ¿Qué es el programa de calidad? Es la planificación específica del trabajo que se desea desarrollar, en el fondo, para el cumplimiento del objetivo estratégico de la institución, ¿ya? Y estos objetivos estratégicos, dijimos anteriormente, que están plasmados, ¿cierto?, en la política. En el fondo, el programa es la traducción de la política de calidad. Para efecto del sistema de acreditación, este es un documento oficial, ya que tiene que estar emanado por la jefatura correspondiente y en el fondo va a describir el conjunto de actividades, ¿cierto? Y objetivos claros que yo voy a cumplir durante un respectivo plazo de tiempo, ¿ya? Por lo general, nosotros los programas de calidad los trabajamos de manera anual y en este programa nosotros vamos a definir actividades, vamos a definir objetivos, vamos a definir metas medibles y vamos a definir, ¿cierto?, cuál va a ser el modelo para la medición de estos objetivos y la medición, ¿cierto?, de estas metas y los informes de evaluación correspondientes que se van a emitir una vez, ¿cierto?, que correspondan los plazos correspondientes para realizar esta actividad. Ahora, ¿para qué nos sirve, cierto, el programa de calidad? Nos sirve para organizar las tareas concretas que nosotros vamos a realizar en un tiempo definido. En el fondo también nos va a servir para incorporar en este documento cuáles van a ser las responsabilidades correspondientes frente a las tareas que se planificaron, ¿ya? Esto es súper importante, definir quiénes son los que se van a hacer cargo de cada una de las actividades que yo, en el fondo, plasme en el programa de calidad, ¿ya? Recordemos que, ¿cierto? Vamos a definir objetivos, pero necesito yo saber quiénes van a ser los responsables del cumplimiento de estos objetivos, ¿ya? Ahora, el programa de calidad, ¿cierto?, debe entregar un enfoque claro a toda la institución sobre el trabajo de calidad que yo quiero realizar. En el fondo, perdón, debe servir como insumo para el trabajo y programación de y esto, es cierto, esta programación yo la realizo a través de las cartas GAN. Una vez que yo tengo ya definido mis objetivos, tengo definidas mis actividades, ¿cierto? Este enfoque claro y la programación debe ser plasmada en una carta GAN, ¿ya? Ahora, dicha programación siempre tiene que ser elaborada de manera participativa. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta tarea de elaboración de un programa de calidad no debe ser centralizada, no debe ser solamente
hecha a puerta cerrada, ¿cierto? Por la unidad de calidad, no, sino que debe incorporar, ¿cierto? Todos los factores correspondientes para, en el fondo, realizar una planificación que sea, uno, acorde a la realidad del establecimiento y dos, ¿cierto? Definido en base a los plazos y tiempos que tengan cada uno de estos actores. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para cumplir los objetivos estratégicos de nuestro establecimiento. Nosotros tenemos que plasmar en el programa de calidad objetivos generales, ¿ya? ¿Qué son estos objetivos generales? En el fondo son el foco, ¿ya? Del el rumbo que yo quiero seguir, qué es lo que yo quiero hacer con este programa de calidad, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero en el fondo de la guía, ¿ya? Por ejemplo, para este caso puntual, desarrollar un sistema de gestión de calidad en la institución que considere el cumplimiento de los estándares de acreditación vigentes, ¿ya? Eso es lo que tengo como objetivo general para el año 2022. O también quiero establecer una cultura de calidad asistencial y seguridad del paciente en todo el proceso de atención del usuario, ¿ya? Me puedo definir uno o dos objetivos generales, en el fondo son mi guía. Ahora, de estos objetivos generales van a ser los objetivos específicos. Estos objetivos específicos son aquellos que se elaboran para darle cumplimiento al objetivo general, ¿ya? Y tienen la particularidad de que sí o sí deben ser medibles y alcanzables en el plazo que yo me defina. Por ejemplo, vamos a trabajar como ejemplo dos objetivos específicos. Primero, capacitar durante el año al menos el 60% de los profesionales de la institución en seguridad de la atención. Y otro objetivo específico para darle cumplimiento a los objetivos generales va a ser realizar sistemáticamente un análisis de todos los eventos adversos sucedidos en el prestador en un periodo cierto que yo determine, ¿ya? Tengo dos objetivos específicos. Perfecto. Tengo mi objetivo general planteado, ¿cierto? Que es entregar atención de calidad segura. Tengo mis dos objetivos específicos, que son capacitar a los usuarios en seguridad de la asistencial, ¿cierto? Y establecer un sistema de gestión de calidad. Y para ello, una vez que tenga mis objetivos específicos planteados, defino mis actividades. ¿Cuáles van a ser mis actividades en este caso? ¿O para qué sirven las actividades? Son para darle cumplimiento a los objetivos que yo me propongo. Yo no puedo plantearme objetivos específicos sin plantear una actividad para cumplir este objetivo. Ahora, para el caso puntual anterior, por ejemplo, van a ser jornadas de capacitación de seguridad del paciente a profesionales de diversas unidades. Con esto, ¿cierto? Yo le doy cumplimiento a mi objetivo de capacitar el 60%. Y también para implementar para implementar el sistema de gestión de calidad y eventos adversos, ¿cierto? Yo puedo implementar un comité multidisciplinario para análisis de estos eventos adversos, ¿ya? En el fondo, plantear acciones concretas para yo poder cumplir mi objetivo específico. Ahora, una vez que yo me propongo, ¿cierto? Objetivo general, objetivos específicos para darle cumplimiento a este objetivo general, me planteo actividades para yo darle cumplimiento a mi objetivo específico, tengo que medirlo. ¿Ya? Dijimos anteriormente, ¿cierto? Que la política se transcribe en actividades o en estrategias que sean medibles, al igual que el programa de calidad. ¿Ya? Por lo tanto, yo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mido el cumplimiento de mi programa? Lo mido a través de indicadores. ¿Ya? En el fondo, el indicador me va a especificar la exigencia por el cual se dará como alcanzado el cumplimiento en relación al objetivo propuesto y en el plazo en que será medido, ¿ya? Esto nosotros le denominamos periodicidad de monitoreo. Como ejemplo, por ejemplo, para el tema de la capacitación, yo voy a establecer un indicador que me indique el porcentaje de profesionales capacitados en seguridad del paciente según el total de profesionales a capacitar. Y esto yo lo plasmo en una fórmula matemática que, por ejemplo, va a ser el número de profesionales capacitados en seguridad del paciente en un periodo X, partido en el total de profesionales que ingresaron o están en la institución, ¿ya? Y esto lo multiplico por 100. Esto me da el porcentaje, ¿cierto?, de cumplimiento del objetivo propuesto. Y también defino el plazo. En este caso va a ser un indicador que se medirá semestralmente y va a considerar un umbral, como dijimos anteriormente, del 60%. En el fondo yo tengo que definir que va a ser mayor o igual al 60%. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la actividad que nosotros establecimos para la elaboración de un comité multidisciplinario, yo establezco, ¿cierto?, la actividad que fue la que mencioné recientemente y también establezco un indicador. Y en este caso va a ser el porcentaje de sesiones
que, ¿cierto?, tenga de manera efectiva este comité de análisis de eventos adversos en base a las sesiones programadas, ¿ya? Entonces, esto yo lo llevo a una fórmula matemática y digo que el número de sesiones del comité de análisis de eventos adversos realizadas, partido en el número de sesiones del comité que yo planifiqué, me va a entregar, ¿cierto?, el porcentaje de sesiones del comité de eventos adversos y de gestión de calidad, ¿ya? Esto me entrega el número, el porcentaje. Ahora, yo me doy un plazo, en este caso lo voy a medir trimestralmente, y se van a considerar cumplidos solo si se realizan el 100% de las sesiones planificadas, ¿ya? Entonces, si programé 5, debo realizar 5, ¿ya? Dijimos anteriormente que los elementos del programa de calidad consideraban los responsables, ¿cierto? Para yo saber quiénes son aquellos responsables del cumplimiento de mi objetivo específico y de mis actividades correspondientes. Entonces, es necesario que yo defina quién o quiénes van a ser los responsables de la ejecución de mis actividades, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los responsables de la evaluación y van a ser los responsables del análisis de los resultados? Por lo general, ¿cierto? Siempre es la misma persona, pueden ser una o dos personas que se realicen, perdón, que en el fondo lleven a cabo estas tareas. Estos responsables tienen que estar detallados, ¿cierto? Con su cargo, con su nombre. Tengo que yo saber puntualmente quién es la persona correspondiente. Nosotros por lo general, ¿cierto? Aconsejamos que se definan cargos, ¿ya? No nombres de personas. Ahora, es importante que este programa de calidad o la institución, ¿cierto?, defina cuál va a ser la metodología de evaluación de este programa de calidad. Para este caso, ¿cierto?, la institución debe definir la metodología por la cual va a planificar, ¿cierto?, el monitoreo y evaluar el programa de calidad. Y en el fondo para esto le va a servir para identificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y también le va a entregar cuáles son las áreas, ¿cierto?, que están susceptibles a mejora y cuáles son las áreas que están en riesgo, ¿ya? ¿Cómo yo sé esto? Una vez que mida mi objetivo, ¿cierto? Mida mi indicador, mida mis metas, yo voy a poder determinar son aquellas áreas, perdón, que cumplieron con los umbrales establecidos y cuáles fueron aquellas que no, ¿ya? Ahora, la actual exigencia del sistema de acreditación de prestadores de salud, ¿cierto? Señala que la evaluación debe ser realizada al menos anualmente, excepto en aquellos casos de prestadores que se están presentando por primera vez al proceso de acreditación, donde la evaluación debe ser al menos semestral, ¿ya? Teniendo una retrospectiva de 6 meses. Ahora, el sistema para evaluar el programa de calidad debe estar plasmado por escrito, ¿cierto? Dentro del programa de calidad yo dejo un apartado al final, ¿cierto? Antes de la carta GAN por lo general, donde yo defino claramente cómo voy a medir, ¿cierto?, el cumplimiento del objetivo, cuáles van a ser los plazos de evaluación y quiénes van a ser los responsables de realizar esta evaluación del cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, el programa de calidad va a ser monitoreado trimestralmente, me estoy dando plazos, mediante la aplicación de los indicadores definidos para este efecto. Se van a realizar, perdón, dos evaluaciones, una semestral con corte a junio y una anual con corte a diciembre, ¿ya? También me estoy definiendo plazos para realizar los informes, ¿ya? Y con esto yo voy a determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. ¿Quién va a ser el responsable de esto? Va a ser el jefe del departamento de calidad, ¿cierto? Y seguridad del paciente, el que va a monitorear el programa, ¿ya? Entonces yo me defino los plazos, los plazos, perdón, para ir midiendo mis indicadores, me defino los plazos para realizar la evaluación del programa, defino los responsables y de esta forma, ¿cierto? Sé quiénes van a ser o quién va a ser el responsable del monitoreo y la evaluación de mi programa. Ahora, el informe de evaluación corresponde al documento que contiene la descripción de los resultados obtenidos, ¿ya? Este informe, que se realiza de manera semestral o anual, ya va a especificar, ¿cierto?, la metodología que se utilizó y va a presentar los objetivos de manera secuencial. Esto es súper importante, ¿ya? Recuerden que dije anteriormente que nosotros tenemos que definir las actividades y estas actividades se van a definir o se van a plasmar en una carta GAN, donde yo voy a indicar cuáles son las actividades que debo desarrollar y en qué periodo de tiempo las debo ejecutar y cumplir. Por lo tanto, el informe debería decir, a tal fecha estaban planificadas ciertas actividades y se cumplieron tantas de tantas. Se cumplieron todas, no se cumplió ninguna, ¿ya? De manera secuencial, entonces yo voy a saber cuál fue el grado de avance y de cumplimiento de mi programa de calidad, ¿ya? Ahora, el análisis de los resultados permite, ¿cierto?, que el prestador pueda identificar cuáles fueron los factores que propiciaron en el fondo determinados resultados, ¿ya?
con esto yo voy a saber qué factores internos o externos en el fondo influenciaron para yo darle cumplimiento o no a un determinado objetivo, ¿ya? Y con esto, obviamente, yo puedo realizar una mejora continua, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me planteo como objetivo establecer lograr un cierto porcentaje de lavado de manos de mis funcionarios, ¿ya? Y como actividades, ¿cierto? Yo voy a realizar supervisiones de lavado de manos y me doy cuenta que hay ciertos servicios que no logran el umbral del deseado. Tengo yo, a través de mi informe de evaluación, que determinar cuáles fueron las causas de por qué una determinada área, un determinado servicio, determinada unidad, ¿cierto? No cumplió con el objetivo propuesto, no cumplió con la meta que yo me di, ¿ya? Entonces, así yo voy a poder determinar, ¿cierto? Cuáles fueron los factores que me generaron, ¿cierto? Las mayores dificultades para el cumplimiento de lo propuesto y con esto yo voy a poder generar conclusiones y planificar el trabajo de aquellas áreas que requieran, ¿cierto? La mejora. Aquellas áreas que se mejoran, perdón, aquellas áreas que cumplen los objetivos siempre pueden estar, ¿cierto? Mejorándose de manera continua y aquellas áreas que están bajo lo que yo me estipulé, ya debo hacer planes de intervención, ¿cierto? Establecer planes de mejora, en el fondo para, con el tiempo, darle cumplimiento a mi objetivo propuesto. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para elaborar un programa de calidad? Tenemos que establecer, primero, ¿cierto? Un objetivo. ¿Qué va a ser el objetivo? Como dijimos en un principio, es el fin o el intento, lo que yo pretendo lograr. Por ejemplo, vimos el ejemplo anteriormente de establecer ciertas atenciones de salud segura y de calidad, establecer cierto, eh, implementar cierto lo que es la gestión de calidad y evaluación de los eventos adversos. Y también podemos dar como ejemplo uno de objetivo, perdón, el cumplir con el nivel de exigencia del estándar de acreditación. Ya en el fondo, mi fin, mi intento. Ahora, para esto yo también defino mis metas, ¿ya? Y entendemos con meta la expresión, ¿cierto?, numérica de un objetivo en términos cuantitativos, ¿ya? Y de un objetivo nosotros vamos a desprender una más tarea, como mencioné anteriormente, que eran las actividades. Entonces el objetivo tiene que ser cuantificado y esto lo hago a través de mi meta. Por ejemplo, como dije anteriormente, vamos a tomar otro ejemplo, que vuelvo atrás, cumplir con el nivel de exigencia del estándar de acreditación. Para esto, como meta, yo voy a tomar cumplir con el 100% de las características obligatorias que aplican en mi CEFAM, por ejemplo. ¿Ya? Meta. Cumplir con el 75% del total de las características que aplican en el CEFAM. Con esto yo le doy cumplimiento, ¿cierto?, al primer proceso de acreditación y puedo darme como un prestador acreditado. ¿Ya? Entonces mi meta es esa. De esta meta, de este objetivo, yo elaboro mis indicadores, como dije anteriormente. Y, ¿qué es lo que es el indicador? Recordemos, es la expresión matemática del objetivo planteado, ¿ya? Porcentaje de características obligatorias que se cumplieron según el total de características obligatorias que aplican. Y esto lo llevo a una fórmula matemática, donde yo digo que el número de características obligatorias cumplidas por 100, partido del total de características obligatorias que aplican, me va a dar, ¿cierto?, el indicador de si cumplí o no cumplí mi meta. Ahora, es importante saber que con los indicadores nosotros vamos a monitorear, ¿ya? Se sacan fotos, se controla, ¿ya? Y con los objetivos nosotros evaluamos. Ahora, no sirve de nada, ¿cierto? Nosotros establecer una política de calidad, un programa de calidad asistencial, si nosotros no tenemos una correcta gestión documental, ¿ya? Y la gestión documental nos sirve para, primero, obviamente, poder evaluar de manera segura, ¿cierto?, lo que es nuestro programa de calidad, dejando evidencia de todo lo que nosotros establecemos y plasmamos ahí y de los resultados obtenidos. Y también nos va a servir para llevar de manera ordenada lo que son la gestión de los protocolos, la gestión de nuestros indicadores, de nuestros resultados, de nuestras pautas de cotejo, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la gestión documental? El objetivo es, en el fondo, establecer la metodología que nosotros vamos a utilizar para la elaboración de los documentos, para la revisión de esto, la autorización, cuál va a ser la forma en que nosotros lo vamos a publicar y dar a conocer a toda la institución, quiénes van a ser los responsables de actualizarla, ¿ya? ¿Qué yo voy a utilizar como orientación para elaborar estos documentos? ¿Ya? Eso en el fondo es lo que, en el fondo, busca la gestión documental y esto es para lograr el cumplimiento de los estándares de acreditación y la mejora continua en la calidad.
Ahora, ¿qué tengo que hacer yo de manera principal, perdón, de manera primaria? Es analizar la situación inicial, ¿ya? Debo considerar que el sistema de gestión de documentos de un prestador de salud eh, escoja o defina, ¿cierto? O debe asegurar que la información contenida de ello esté disponible en cualquier momento, ¿ya? Es importante que en el fondo los documentos estén disponibles para quien los quiera utilizar, ¿ya? No caigamos en el error de elaborar documentos, dejarlos en carpeta y que queden guardadas en las unidades o los servicios de apoyo, ¿ya? No caigamos en ese error. Quienes quieran utilizar un documento deben saber dónde está y deben estar a mano, ¿ya? Ahora, es importante, ¿cierto?, que los documentos lleven a cabo, ¿cierto?, de manera eficiente los procesos y actividades, obtener información para las evaluaciones, nosotros debemos definir, perdón, el soporte que vamos a utilizar para la elaboración de los documentos, para, en el fondo, el tiempo de archivado, la eliminación y los niveles de acceso. También nosotros tenemos que definir la visión global del sistema de gestión documental y el plan de acción que nos va a permitir cumplir con los requisitos necesarios para dar cuenta adecuada de la elaboración y la gestión documental, ¿ya? Ahora, debemos tener en cuenta que no existen documentos universales y que cada establecimiento debe reflejar, ¿cierto?, según su realidad local, cuáles van a ser en el fondo los temas que va a tocar cada parte de un protocolo, de un procedimiento. Lo que sí o sí nosotros tenemos que identificar o tenemos que tener en consideración es la infraestructura y el recurso humano. Siempre para elaborar un documento tenemos que tener en consideración estas dos cosas. Y obviamente la realidad asistencial. Y nosotros podemos tener un sistema documental clínico muy bien desarrollado, pero con niveles bajos de cumplimiento. Esto pasa, por lo general, cuando yo no establezco o elaboro un protocolo en base a la realidad asistencial, sino que tomo un protocolo de otro establecimiento y lo llevo al mío, ¿ya? Esto está bien, ¿cierto? Para guiarse, para utilizarlo como guía, yo lo puedo establecer en mi referencia, pero la idea es que nosotros, en el fondo, ¿cierto? Adecuemos estos documentos a nuestra realidad, ¿ya? Ahora, el análisis de la situación inicial nos indica, por lo general, que la tarea de elaboración o lo que es la gestión documental, por lo general recae en los encargados de calidad, ¿ya? Se recomienda siempre que el sistema de gestión se encuentre de manera centralizada, ¿ya? ¿Qué podemos lograr nosotros con tener un sistema de gestión centralizado? Uniformidad de los documentos, un lenguaje común, detección de los puntos críticos y las áreas de mejora. Ahora, voy a ser puntual en esto. Está bien que el sistema de gestión sea centralizado, pero no así la elaboración de los documentos, ¿ya? La elaboración de los documentos tiene que ser por el responsable, ¿cierto? Por el referente técnico. El área de calidad es quien centraliza la información, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca? Que la elaboración de los documentos no sea centralizada, ¿ya? En el fondo el área de calidad es el responsable de establecer cuáles van a ser los parámetros que tienen que tener cada uno de mis protocolos, ¿cierto? Les va a dar la guía a usted a través de los formatos institucionales, a través del programa de calidad, pero la elaboración debe ser de cada uno de los servicios o unidades correspondientes, ¿ya? ¿Qué es lo que sí tiene que ser calidad? Tiene que ser una figura visible que funcione como referente de la organización documental. Eso sí es parte de la tarea de calidad, ¿ya? Y este referente debe ser la fuente de consulta de los profesionales y personal implicado en la elaboración de los documentos, ¿ya? Ya que, por lo general, o en aquellos casos de la atención primaria donde están recién trabajando en esto, no van a estar familiarizados con lo que es la elaboración de un protocolo o el desarrollo documental de la institución, ¿ya? Entonces, ese es el referente que tiene que estar en la institución, es cierto, las áreas de calidad. Ahora, también, cierto, en lo que es la gestión documental hay ciertos atributos que debemos cumplir. Por ejemplo, como referencia, nosotros los guiamos a ustedes o lo invitamos a que utilicen, perdón, la norma ISO 15489, ¿cierto? Basada en la ISO 9001, que para efectos de acreditación no es obligatoria, pero que facilita el trabajo y da una visión global de lo que en el fondo tiene que ser una estructura de la elaboración de un protocolo, ¿ya? Esta norma es la que por lo general lo entrega que un protocolo debe tener, ¿cierto? Una portada, debe tener un índice, debe tener objetivos propuestos, debe tener responsable, tener un desarrollo, debe tener referencia y un control de cambio, ¿ya? Ese típico formato que ustedes ven, al menos en la atención primaria, ¿cierto? Si a ustedes le ha tocado ver protocolos
que son emanados como ejemplo desde la Dirección de Servicios, nosotros lo utilizamos esta norma como guía, ¿ya? Ahora, dentro de los atributos del sistema de gestión documental, yo tengo que establecer cuatro cosas claras. Primero, el ingreso al sistema. ¿Cuál va a ser la forma en la cual un documento comienza a ser oficialmente parte del sistema de gestión documental? ¿Ya? Como ejemplo, cuando un acto administrativo ha sido firmado y se ha difundido según su distribución, ¿ya? Por lo general, el ingreso al sistema lo determina cuando ya el documento se oficializa, ¿ya? Registro, ¿ya? Es importante que se deje constancia de la creación del documento y cuál va a ser su distribución, ¿ya? Para esto es importante que nosotros codifiquemos para facilitar su recuperación. Ya es importante, nosotros aquí como tips les damos y les entregamos, utilicen la misma codificación del manual de acreditación. ¿Ya? Recuerden que el manual de acreditación tiene ciertos ámbitos y estos ámbitos en algún punto se van a traducir en protocolos, en documentos, y nosotros los invitamos a que utilicen, ¿cierto? Como codificación la abreviación del ámbito. ¿Ya? Ahora, también nosotros tenemos que clasificar nuestros documentos. Y para clasificar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que saber a qué tipo de documento corresponde. Es un documento que le va a dar respuesta a la gestión clínica, a la gestión de calidad, a la seguridad del equipamiento, a la seguridad de la infraestructura, a la, a servicios de apoyo. Ya tengo que establecer en el fondo cómo ingresa, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la manera de la que yo voy a oficializar mi documento? Tengo que codificarlo, ¿cierto? Para facilitar su recuperación, dejar registro de esto y clasificarlo. ¿A qué ámbito da respuesta? Ahora, también tengo que yo determinar cuál va a ser la conservación y el almacenamiento que voy a tener de estos documentos, ¿ya? Tengo que establecer cuáles son los documentos que contienen datos sensibles, ¿cierto? Cuál va a ser el entorno seguro en el que yo los voy a resguardar, cómo voy a controlar la manipulación, cómo voy a controlar el acceso a estos documentos que tienen datos sensibles, ¿ya? Cómo yo voy a eliminar, cómo voy a sacar de mi sistema, ¿cierto? Algún documento o algún documento que tenga datos sensibles, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que nosotros también establezcamos el soporte. Van a ser documentos que están en formato físico, en formato electrónico, mi respaldo van a ser físico, mi respaldo van a ser electrónico, etcétera. ¿Ya? Conservación y almacenamiento. Es importante que ustedes sepan que en el caso de un soporte electrónico, el prestador debe asegurar el respaldo de los datos y medidas de acceso a la información, ¿ya? En el caso de alguna falla informática. En el ámbito público, puntualmente en lo que es la región del Maule, el jefe, ¿cierto?, del Departamento de Tecnología de Información y la Comunicación entrega un documento donde él, ¿cierto?, da a conocer cuáles son los respaldos seguros que contiene en este caso, por ejemplo, la ficha clínica y a su vez los datos sensibles, ¿ya? Eso es lo que se pide. También, ¿cierto?, nosotros tenemos que cumplir con el acceso. Se debe establecer claramente a quién se le va a permitir llevar a cabo determinadas funciones. Por ejemplo, quiénes van a crear los documentos, quiénes van a modificar, quiénes van a eliminar partes de un protocolo, ¿ya? Quiénes van a actualizar, ¿ya? Y esto va a ser también dependiente de los requisitos legales y el nivel de confidencialidad que yo le quiera, que en el fondo que le quiera dar el prestador a sus documentos y a sus documentos principalmente que contienen información sensible, ¿ya? También dentro del atributo de un sistema de gestión documental tiene que estar la trazabilidad. Es importante que yo sepa, ¿ya?, cuántos documentos tengo oficiales, cuántas copias oficiales tengo, dónde tengo estas copias oficiales, ya sea de mis protocolos, sea de mis procedimientos, sea de mis pautas de cotejo, ¿ya? Yo tengo que saber en el fondo dónde tengo cada uno de mis documentos, ¿ya? Así también pueda yo trazar información sensible, ¿ya? Que esté en el fondo que esté plasmado en ficha clínica, también yo tengo que saber trazarla. Y la disposición. Con esto me refiero yo a que tiene que estar definida cuál va a ser la distribución de los documentos, ¿cierto?, dentro de la institución y se debe establecer cuál va a ser el destino de estos documentos una vez en el fondo se cumpla el plazo de vigencia y conservación. Por lo general los protocolos, a menos que algún procedimiento cambie o alguna normativa cambie, tienen una vigencia de 5 años. Perfecto, una vez que se cumpla este plazo, voy a revisar el documento nuevamente y por lo general voy a elaborar una nueva edición. ¿Qué voy a hacer con la edición anterior? ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que definir. Ahora, los los re- hay ciertos requisitos que tienen que cumplir los documentos cuando se elaboran, ¿ya? Hay requisitos inherentes
Hay requisitos legales y requisitos de otra índole. Los requisitos inherentes son aquellos que están relacionados con los procesos, ¿ya? Como el protocolo por lo general va a darle cumplimiento a un determinado proceso, obviamente el requisito inherente va a ser la estandarización de ese proceso, de ese procedimiento clínico, ¿ya? No puede haber nada fuera que no sea, en el fondo, susceptible, perdón, que en el fondo le dé cumplimiento al procedimiento que yo quiero realizar. Ya no puedo dejar nada fuera. Ahora también yo tengo ciertos requisitos legales. Por ejemplo, la confidencialidad de los datos, en el caso de la ficha clínica única. Tengo que darle cumplimiento, por ejemplo, a normativa de esterilización, normativa de almacenamiento de material estéril, normativa, ¿cierto?, de almacenamiento y conservación de medicamentos, etcétera, ¿ya? Hay requisitos legales que tienen que estar, perdón, plasmados en mi protocolo. Y también yo tengo requisitos de otra índole, ¿ya? Como por ejemplo, aquellos establecidos por el manual de acreditación. Recuerden que, por lo general, cuando se pide la elaboración de un documento, dice en los primeros o segundos elementos medibles, se establece un protocolo, ¿cierto?, elaborado que contenga ciertos requisitos, ¿ya? Esos requisitos deben estar plasmados en el documento, ¿ya? Así también, obviamente, si me estoy guiando por alguna normativa extranjera, alguna normativa nacional, tienen que prestar requisitos legales, también los requisitos de otra índole, como son aquellos exigidos por el manual de acreditación. ¿Para qué son mis requisitos inherentes? ¿Cierto? Cualquier proceso de atención clínica conlleva altos riesgos que se pueden en el fondo disminuir con la estandarización de los procesos clínicos, ¿ya? Eso es importante. Que nosotros también evitamos al momento de establecer un procedimiento seguro, evitamos la variabilidad clínica, evitamos que en distintos servicios se realice un mismo procedimiento de distintas formas. Eso se evita con la estandarización de los documentos. La estandarización, ¿cierto?, también permite que los protocolos se elaboren, ¿cierto?, en base a la última evidencia científica disponible, asegurando, ¿cierto?, la mejor calidad técnica en mis procedimientos. Y es importante que la generación de estos documentos sea elaborado a través de un consenso de prácticas clínicas, ¿ya? Tienen que juntarse los equipos de salud a trabajar, tienen que haber un consenso en estos protocolos. Ya yo no puedo tomar un protocolo de un establecimiento X y llevarlo a mi establecimiento, cuando a lo mejor dentro de mi establecimiento no tengo los profesionales capacitados, o tengo profesionales capacitados sobrecapacitados, ¿cierto? Que en el fondo ellos puedan llevar a cabo técnicas mejores, etcétera, ¿ya? También, ¿cierto? Hablamos de los requisitos legales. Esto quiere decir que toda organización debe ceñirse a las exigencias legales en cuanto al manejo y disposición de los datos contenidos en alguno de los documentos o registros clínicos, ¿ya? Importante, el prestador debe ceñirse a las exigencias del ministerio, ya no, en el caso de los establecimientos públicos y privados, el ministerio es el quien rige la normativa, por lo tanto, yo tengo que darle cumplimiento a la normativa, ya sea de farmacia, de esterilización, de mantención de equipos, etcétera, ¿ya? Por lo general, ¿cierto? El ministerio establece circulares, yo tengo que, en mi protocolo, tienen que evidenciarse, ¿ya? Si bien estas exigencias no están contenidas en los manuales de acreditación, son fiscalizables también por las autoridades pertinentes. Recuerden que en el fondo cada establecimiento es libre de establecer sus propios protocolos, pero nosotros siempre sugerimos que se tomen en consideración la normativa, porque no solamente hay que darle respuesta, ¿cierto?, a la acreditación, sino que recuerden que la Seremía de Salud la Seremía de Salud y la Superintendencia son entes fiscalizadores que de visitar su establecimiento y no encontrar, ¿cierto?, plasmado en sus documentos lo que es la normativa, pueden en el fondo llevar a cabo sumario sanitario. Ahora, se recomienda, ¿cierto?, elaborar un manual de gestión y elaboración de documentos que contenga lo siguiente. Y esto es súper importante porque de esta forma ustedes van a poder establecer cuál va a ser la clasificación de su documento, van a designar los responsables correspondientes, cuáles son los formatos y soportes que van a utilizar. Ya, soporte se refiere a si es físico o electrónico. Eh, el calendario de conservación, ¿cierto? Una vez que yo elaboro una edición, ¿qué pasa con la edición anterior? ¿Cuáles son los mecanismos de institucionalidad? En el fondo, ¿cuál va a ser el acto administrativo o que, en el fondo este documento que va a hacer que el documento sea oficial? ¿Quiénes van a ser los responsables de revisar y actualizar estos documentos? ¿Cuáles van a ser las medidas de resguardo que yo voy a tener en el caso de documentos con datos sensibles, por ejemplo, ficha clínica, ¿cierto? Resultados de examen, etcétera? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para la gestión de documentos?
¿ya? En este caso nos referimos eh, a que yo plasme en mi protocolo o en mi manual de, perdón, en mi manual de gestión de documentos, cuáles van a ser los indicadores, los umbrales de cumplimiento, la periodicidad de evaluación de cada uno de mis protocolos, ¿ya? De los procedimientos que están allí plasmados. Y obviamente yo voy a establecer el calendario de trabajo considerando los procesos de acreditación correspondientes. Me estoy presentando por primera vez, me estoy presentando por segunda, por tercera, etc. Es importante también que ustedes elaboren un listado maestro. Nosotros les sugerimos esto. ¿Y por qué es recomendable que exista este listado con todos los documentos? Porque en el fondo eh, les va a entregar a ustedes una visión global de cuáles son los documentos que le aplican, cuáles son los documentos que ustedes están trabajando, cuáles de estos documentos tienen indicador, cuáles de estos documentos no tienen indicador, ya cuáles se cumplen solo con el documento, eh, cuáles documentos tienen nombramiento de responsable de la característica, etcétera. ¿Ya? Todo esto ustedes lo pueden ver en el listado maestro de su visión global. ¿Ya? Y este listado maestro nosotros sugerimos que esté centralizado, ¿cierto? Y gestionado desde las unidades de calidad. Ejemplo de un listado maestro entregado por el Ministerio de Salud. Nosotros vemos acá, ¿cierto? Por ejemplo, la clasificación, si el documento corresponde a la gestión clínica. Puntualmente en este caso son documentos que corresponden a la gestión clínica. ¿Qué tipo de documento es? Si un protocolo, si un procedimiento, ya sea un procedimiento de trabajo seguro. ¿Tiene contenido adicional o no? ¿Contiene anexos? ¿Contiene formatos de reporte? Etcétera. ¿Quiénes son los responsables de, en el fondo, la elaboración del documento, los responsables de la revisión? La disposición. Con disposición se refiere a distribución. ¿Cuáles son los puntos de verificación donde yo tengo que tener este documento en formato físico o electrónico? ¿Cuál fue la fecha de elaboración y la fecha de revisión correspondiente? Por lo general, nosotros tenemos fecha de elaboración, fecha de revisión y fecha de aprobación, ¿ya? Tomen siempre la fecha de aprobación y de ahí tomen 5 años y esos 5 años va a ser la fecha de revisión que nosotros estamos viendo acá en el documento, ¿ya? Y dense 5 años y dentro, obviamente, que no, eso no significa que si existe alguna variación en algún procedimiento, en el documento o normativa no vigente, ustedes tengan que actualizar ese documento, ¿ya? La codificación correspondiente al documento y si es de carácter institucional o no. Ya recuerden que la pauta de cotejo pide en algunos documentos ser de carácter institucional. Entonces, para yo elaborar un documento, tiene que tener contenido claro y tiene que dar cuenta de los requisitos que se esperan cumplir. Esta no es una tarea que tiene que estar realizada a puerta cerrada por el equipo de calidad. Calidad es quien revisa los documentos, elaboran los entes técnicos. Recuerden eso, ¿ya? Por eso siempre deben involucrarse los profesionales y también involucremos a nuestros técnicos, ¿ya? Son un valioso recurso en nuestras instituciones, ¿ya? Deben elaborarse en base al contexto y consenso local, ¿ya? No solamente tomen un protocolo y llévenlo a su establecimiento, adecúenlo, ¿ya? Adecúen un procedimiento. Si llega una normativa, ¿cierto? Se cumple, pero no así en el caso de los documentos que traigo de afuera. Esto tengo que adecuarlo, ¿ya? Esto es importante, tiene que haber una participación activa de la plana directiva en el rol de la motivación y cómo se involucra el personal, ¿ya? Nosotros tenemos claro que los mejores resultados son aquellos en donde el director, ¿cierto? La plana directiva de los establecimientos se compromete con la acreditación, perdón, ¿ya? Y para darle cumplimiento, obviamente, a la pauta de cotejo, nosotros por lo general elaboramos protocolos y procedimientos, ¿ya? Hay guías, hay orientaciones, hay procedimientos de trabajo seguro, pero por lo general, para lo que es el cumplimiento del estándar de acreditación, se trabaja con protocolo y procedimiento. Ahora, para efecto del sistema de acreditación, ¿cierto? Es importante que el formato de los documentos contenga lo que nosotros vamos a evaluar. Ya no hay, como dije anteriormente, no hay un formato tipo, sino que es importante, sí, que el mismo formato de documento esté en toda la institución. Ya desde el punto de vista de la gestión documental no se ve bien que existan distintos formatos para documentos en un mismo establecimiento. ¿Ya? Obviamente los formatos deben ser acorde a la amplitud del tema. Procedimiento, en este caso, se refiere a puntualmente lo que yo voy a realizar. Protocolo ya conlleva responsables, conlleva, ¿cierto? Puede poner dentro los objetivos, una breve introducción, una portada, etcétera, ¿ya? Por lo general nosotros trabajamos con protocolo. Y la unidad de calidad, ¿cierto? Debe facilitar el formato estándar de la institución
que va a utilizar en el fondo para la elaboración de estos protocolos, cuáles van a ser los contenidos mínimos que deben tener, ¿cierto? Como dije en un principio, por lo general nosotros tenemos documentos con portada, documentos con un índice, documentos con una introducción, documentos con responsables eh, que tienen ciertas definidas definiciones, que tienen el desarrollo y que tienen su respectiva referencia y control de cambio, ¿ya? Y los anexos correspondientes. Por lo general es el formato de los documentos que se utilizan en el sistema público, ¿ya? En este caso, los protocolos tienen que responder al que nosotros vamos a hacer ante una situación o una patología correspondiente, ¿sí? Específica, perdón, ¿ya? Es importante que el protocolo no dé chances al funcionario, ¿cierto?, de él establecer qué es lo que debería realizarse en un procedimiento, ¿ya? Se evita la variabilidad. Se entiende, ¿cierto?, que la expertise en algunos determinados procedimientos va a hacer la diferencia totalmente, pero los protocolos deben establecer el procedimiento de trabajo seguro en la institución, ¿ya? Y los funcionarios deberían apegarse a ese protocolo. Por lo tanto, en el protocolo, ¿cierto? Se debe detallar la pauta de actuación previamente consensuada y que se sustenta metodológicamente en la evidencia científica, ¿ya? Entonces tiene que quedar todo de manera claro, tiene que ser obvio, ¿ya? No pueden haber cosas que nosotros decimos, pero esto es obvio, no lo vamos a poner. No, eso tiene que estar plasmado también, ¿ya? Debe ser mejorado continuamente a través de sus revisiones o en el caso, ¿cierto?, que haya normativa nueva que cumplir. Y lo más importante es que deben ser precisos, deben ser realistas y fáciles de entender, ¿ya? Tienen que entender cualquier funcionario que ingrese a la unidad o al servicio de apoyo, debe entender el protocolo, ¿ya? Y sobre todo tienen que ser protocolos que sean útiles para quienes los van a utilizar. No es útil un documento de 60, 70 hojas cuando no es necesario, ¿ya? Solamente debe contener el procedimiento que nosotros vamos a realizar y aquello más necesario para darle cumplimiento a la gestión documental. Más de eso no, ¿ya? Y en el caso de los procedimientos, ¿cierto? Este, por ser específico, va a entregar instrucciones respondiendo al cómo se hace la tarea, ¿ya? Este es un formato más abreviado, por lo general, 1 a 3 páginas, donde se plasma puntualmente qué es lo que yo voy a realizar, ¿ya? Y obviamente tiene que especificar qué voy a hacer, quiénes lo van a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Por lo general, el procedimiento también incluye cuáles van a ser los materiales que yo voy a utilizar, etcétera, ¿ya? Por lo general, el procedimiento va dentro del protocolo y es la parte que nosotros conocemos dentro de un protocolo como el desarrollo, ¿ya? Bueno, en esta primera parte vimos lo que era la gestión de calidad, ¿cierto? Para qué nos sirve y lo que es la gestión documental. Y mencionamos conceptos como lo que son indicadores de calidad que nos van a permitir a nosotros, en el fondo, medir nuestros objetivos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente presentación.